Episodio número 3050. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 25 de febrero el origen del conflicto en el cielo. En el marco de esta lección número 9, el conflicto cósmico, con el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. La verdad es que esta semana ha sido una semana maravillosa. Apenas estamos en la tercera lección, o sea, todavía falta la otra mitad. Pero de verdad que hoy el contenido promete ser sumamente trascendental. Abróchense sus cinturones, prepárense, porque de verdad hoy vamos a recibir una poderosa nota teológica y obviamente esperamos que todos podamos estar concentrados para poder también entenderla y de esa manera también poder relacionarla, poder también racionarla de una manera que podamos no solamente entenderla, sino también compartirla con otros, ya que realmente esta es una iglesia muy privilegiada. Estamos hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene teólogos como el doctor y pastor Franklin Martí y otros teólogos que de verdad que Dios siga bendiciendo nuestra iglesia. Y obviamente estos estudios que salen de la Biblia, nada de esto sale de nuestro intelecto, de nuestra sabiduría, porque no la hay. Nuestra sabiduría o nuestro intelecto a la vez no es nuestro, es el de Dios. Y qué bueno que podemos compartirlo con cada uno de ustedes. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ábrenos el entendimiento, Dios, porque de otra manera no podríamos entender y captar parte de lo que tiene que ver con tu ser infinito. Ayúdanos a que ese universo, el cual eres tú, en todo tu carácter, en todo tu esplendor, pueda ser mínimamente captado por nuestras mentes finitas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El origen del conflicto en el cielo. Génesis capítulo 1 al capítulo 3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego la serpiente, el diablo, acusó a Dios de mentir cuando era él quien mentía. Casi siempre sucede así. Muchas veces el enemigo y también las demás personas que se ponen del lado de él revisten a otros con sus propios atributos, es decir, proyectan. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Mucha gente que acusa a otros de las cosas que ellos mismos están viviendo. La existencia de la serpiente, junto con su mentira, muestran la realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifiesta, incluso en el Edén y antes de la caída. A continuación se nos invita a leer Ezequiel capítulo 28, los versículos del 12 al 19, a la luz de Éxodo capítulo 25, versículos 19 y 20, para responder a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza
de la caída de este ser? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero vayamos a Ezequiel capítulo 28, los versículos del 12 al 19, y presten mucha atención porque eventualmente vamos a aludir posiblemente esta escritura. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Increíble ese texto de Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Ahora veamos lo que dice Éxodo capítulo 25, versículos 19 y 20. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 25, versículos 19 y 20. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es la naturaleza caída de este ser? Sobre este particular aquí escribí. Según Ezequiel capítulo 28, Lucifer era un ángel perfecto que cayó por su orgullo y deseo de ser igual a Dios, llevándolo a rebelarse. Éxodo, por otro lado, nos revela que el que estaba delante de la presencia de Dios, de acuerdo a las directrices de cómo debía ser el santuario, era de acuerdo al santuario que estaba en el cielo, al modelo que le fue mostrado, de modo que en el cielo hay dos querubines protectores, de los cuales uno originalmente era Lucifer, uno de los querubines. Entiéndase, no un arcángel, porque un arcángel es el jefe de los ángeles. No hay arcángeles en el cielo, solamente hay un arcángel, y es Miguel, aquel que es igual a Dios, es decir, el Jesús preencarnado. De modo que no hay dudas de que Lucifer era un querubín protector que tenía un cargo sumamente importante y que lo perdió por causa de su pecado. Según este pasaje, el origen del mal y el conflicto cósmico comenzó en el cielo, como ya hemos mencionado varias veces.
antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín o un ángel protector, lo que hemos venido explicando, ¿verdad? Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. No por nada él tenía tanto desprecio por Adán y Eva, porque ellos fueron puestos en el mismo lugar que él fue puesto una vez cuando fue creado. Parece que este huerto de Edén es un huerto sumamente maravilloso, especial, único y sin igual, que Dios lo trasplantó literalmente del cielo y lo puso en el jardín del Edén en la creación, porque tan pronto Adán y Eva pecaron, Él cogió ese pedazo del cielo que estaba plantado en la tierra, valga la redundancia, y nuevamente lo llevó al cielo. De modo que realmente se nota el odio que Satanás le tenía a Adán y Eva y por lo tanto le tiene a toda la humanidad. Porque tal vez nos ve como los que le robamos lo que una vez fue de él, pero no fue. O sea, nosotros no estábamos ahí cuando él hizo lo que hizo y cuando se rebeló. Pero el asunto es provocarle dolor a Dios. Ninguna de estas cosas podría decirse del rey de Tiro, ni de ningún otro ser humano. Por lo tanto, sabemos que ese texto se describe la caída de Lucifer. También se nos invita a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, para responder a la pregunta, ¿qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, y noten bien la narrativa, porque luego de esto va a venir el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí. Obviamente yo voy a dar una breve respuesta, pero inmediatamente no voy a hacerlo esperar más, porque está demasiado bueno como para dejarlos sin ese manjar, sin ese banquete que nos vamos a dar. Primero veamos lo que dice la Biblia y luego respondamos la pregunta y por último, en ese orden, entonces el comentario. Isaías capítulo 14 del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está lo que dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué luz adicional arroja esto sobre el origen del gran conflicto? Aquí escribí, Isaías 14 revela que Lucifer quiso exaltarse por encima de Dios, lo que desencadenó su caída y dio inicio al conflicto cósmico. Así como lo oyen, así comenzó todo este drama que se ha vivido por siglos de siglos de siglos. No sabemos cuándo, porque obviamente esto fue en la eternidad, cuando no existía el espectro-tiempo, es decir, cuando ni siquiera había sido creada la humanidad. Entonces, definitivamente, esta es nuestra respuesta. Ahora, sin más preámbulos, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy, de verdad, ajústese. Si usted estaba haciendo algo que lo estaba desconcentrando, trate de detenerse. Si usted estaba haciendo varias cosas, se lo pido, porque yo sé que, de verdad, cosas como esta, el enemigo no quiere que uno profundice, pero ha llegado el momento de que la teología llegue a ustedes.
cortesía del doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido, pastor y profesor. Tanto en Ezequiel 28, 12 al 19, en el contexto del rey de Tiro, como en Isaías 14, 12 al 15, en el contexto del rey de Babilonia, los teólogos, al estudiar estos pasajes, le han catalogado como algo que ellos llaman telescopio profético. Esto sucede cuando el profeta está hablando de un evento conocido, de un evento local o de un personaje que ellos conocen y salta de forma repentina a hablar de otro personaje o de otro evento que la gente pues no tiene idea de lo que está hablando. En este caso hay un vacío en el medio, una desconexión de lo que se está hablando al principio y lo que se habla después. Y esta desconexión hace que muchas personas no entiendan de lo que se está hablando. Pues precisamente eso es lo que está sucediendo en estos dos pasajes bíblicos mencionados. El profeta o los profetas, tanto Ezequiel como Isaías, están hablando de características de Satanás y de situaciones que sucedieron con Satanás y los pone en el contexto de la caída tanto del rey de Tiro como del rey de Babilonia. Para entender estos pasajes bíblicos hay que verlo de forma diferente, no de forma literal, interpretarlo de una forma en la cual uno pueda concluir de forma certera. Porque si lo toma de forma literal hablando de Babilonia o hablando de Tiro, pues uno no va a encontrar esas características en estos reyes. Por lo tanto, para poder entender estos pasajes hay que interpretarlo de forma diferente o de forma simbólica, si se puede decir así. Y se puede concluir perfectamente que se refiere a Satanás. A esto, de nuevo, se le llama telescopio profético. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo. La verdad es que cada día más me doy cuenta que hace falta estos comentarios teológicos porque desafían nuestra inteligencia. El hecho de haber mencionado lo del telescopio profético nos da a nosotros una idea clara de que realmente hay conexiones en la Biblia, o si se quiere decir de esa manera, hay puntos paralelos o hitos en los que se conecta la historia o se interconectan, y eso fue lo que pasó. El rey de Tiro tiene características que bien encajan con él, pero más bien con Satanás. De la misma manera, el rey de Babilonia tiene características que encajan perfectamente con Satanás, de modo que se hace una conexión de manera magistral. Y qué bueno que tenemos en la Biblia estos telescopios proféticos que nos ayudan a ver el mismo efecto de montaña que sucede también cuando los profetas entran a visión y ven un evento detrás del otro. Muchas veces ellos están viendo como nosotros, que las montañas están pegadas, pero cuando usted llega a la primera montaña se da cuenta que para llegar a la segunda hay un espacio bien amplio. De esa misma manera que se hace salto profético, en este caso es un telescopio profético, porque está aquí, pero está viendo a la distancia. Es lo mismo que el efecto de los binoculares. Cuando uno está en un lugar, en un punto determinado, pero con los binoculares está a la vez viendo lo que está sucediendo a distancia. De modo que es una magistral comparación. Gloria sea nuestro Dios, porque en la Biblia encontramos este tipo de profundidades y otras más. Según Isaías capítulo 14, Lucifer decidió exaltarse y hacerse semejante a Dios. Este versículo complementa lo que vimos en Ezequiel capítulo 28, donde se dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, lo que debería haberlo llevado a glorificar al Dios que lo hizo hermoso, porque obviamente ahí como que el autor bíblico lo dijo en su mejor expresión, pero como que yo me siento un poquito incómodo cuando leo eso. Yo tengo que ser honesto, ¿verdad?
Yo, un lector de la Biblia, diciendo que me siento incómodo al leer la Biblia. Bueno, me siento incómodo porque si uno es un tipo de lector descuidado, podría como aplicar literalmente eso. O sea, yo estoy claro que no fue que a causa de la hermosura, que a causa de su esplendor, de su sabiduría, por eso se corrompió. O sea, porque entonces, vamos a decir, Dios fue el culpable que él se rebeló, pero no fue así. A causa de que él se enfocó en su hermosura, a causa de que él mismo se enfocó en su sabiduría, una sabiduría que le vino de Dios. O sea, eso hay que tener demasiada desfachatez, ser un descarado. Por eso es Satanás. No estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de un ser que fue sumamente privilegiado, con toda su hermosura, con todo lo que tenía. Debería haberlo llevado a glorificar a Dios, pero en cambio se volvió orgulloso. Peor aún, ese orgullo lo condujo a pretender ocupar el lugar de Dios y a calumniarlo. ¿Tú te imaginas? El que lo creó, el que le dio su sabiduría, el que le dio su poder, y este hombre muerde la mano al que le da de comer. Terrible. Asimismo hay gente hoy en día que destruyen todo cuanto está a su paso, incluyendo a su propio benefactor, incluyendo al propio que le da de comer, que lo ayuda, que lo pondera, que lo libera de la esclavitud y de la situación en que se encuentra. Es terrible, de verdad. Cuánta ingratitud vemos en este ser que fue creado y en muchos seres humanos que hacen exactamente lo mismo. Son ingratos con aquellos que le proveen de todo lo que necesitan. La expresión hebrea traducida como trato comercial o la multitud de sus contrataciones, como también se dice en Ezequiel 28:16, también significa calumnia, una indicación cómo Satanás opera contra Dios y contra nosotros. Y es que no puede obrar de otra manera. ¿De qué otro modo nosotros vamos a creer que Dios es malo si no es una calumnia, una mentira, una falsedad? Hermano, no se deje entrampar. Yo a veces me da mucha pena cuando veo hermanos vistiendo mal a Dios, describiendo mal a Dios. Y yo le tengo en ese sentido un poquito de comprensión y misericordia porque yo estuve en la misma condición. En algún momento determinado, yo también juzgué mal a Dios. Así que yo no soy quien para juzgar a nadie, a Dios me libre, pero me siento mal cuando veo que muchos de nosotros le hacemos caso a Satanás, que empezamos a creer lo mismo que él dice acerca de Dios, una serie de disparates. Todos esos ateos que supuestamente son ateos, no son ateos en realidad. Son personas dolidas con Dios porque supuestamente Dios no hizo lo que ellos querían, pero ellos no saben que Dios hizo algo mejor de lo que ellos querían. Entonces, finalmente, ¿cómo entendemos el hecho de que Lucifer, quien cayó, era originalmente perfecto desde el momento en que había sido creado hasta que se halló en él maldad? Y eso obviamente lo dice Ezequiel 28:15. ¿Cómo podría entonces un ser perfecto caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío? Ahí está esa pregunta. Ahora entonces, aquí está nuestra respuesta. Sobre estas preguntas de cómo podría un ser perfecto caer a menos que su perfección incluyera la libertad moral o libre albedrío, la caída fue posible porque Dios creó a sus seres, ya sea humanos, ángeles y todo, con libre albedrío, permitiéndoles tomar decisiones morales, incluso rebelarse. Eso es amor. Nosotros no lo entendemos. Yo todavía digo, Señor, eres tú el único que puede lograr amar de esa manera, sabiendo
lo que íbamos a sufrir, sabiendo, o mejor dicho, no lo que íbamos a sufrir, porque quien más sufre es Dios en todo esto. Usted y yo sufrimos el pecado 100 años, 50 años, 80 años, la cantidad de años que vivimos. Pero ¿y Dios, que tiene miles y miles de años, viendo cómo sus propios hijos son perseguidos, lacerados, mutilados a causa del pecado? ¿Cómo ver tantas pérdidas de millones y millones de seres humanos? La verdad es que yo no quisiera estar en el lugar de Dios, pero aún así, Dios nos crea por amor, con el objetivo de tener criaturas que le alaben, que le amen y que le glorifiquen libremente, no autómatas. La verdad es que yo no puedo caer en la mente de Dios, no puedo entender, no puedo comprender en mi mente finita el gran amor que Dios nos tiene, que a pesar de que lo íbamos a llevar a la cruz, a pesar de que lo íbamos a llevar a un punto en el que ya Él no podía haber hecho más por nosotros, aún así lo hizo. Aún así lo volvería a hacer por amor a cada uno de nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el origen del conflicto fue en el cielo, en un ser revestido de sabiduría, de piedras preciosas, hermoso en su estado original, pero que se corrompió a causa de su ingratitud. No vamos a decirlo de otra manera. A causa de su ingratitud por los dones que Dios le dio, quiso levantarse por encima del Creador. ¿Tú te imaginas qué sinvergüenzada más grande es esa? Y encima de todo esto hemos aprendido también que hay paralelos, que hay telescopio profético. Gracias de verdad, Pastor Martí, porque nos ha dejado con un buen sabor este estudio en este día. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos la perla de gran precio. Esa perla de gran precio eres tú. No hay otra cosa más grande que podamos entender que tu amor, que tu misericordia, que realmente esos atributos con los que te reviste el enemigo son falsos, que tú nos amas con amor eterno y que ese amor eterno necesitamos poder compartirlo porque ya prontamente tú vas a decir, hecho es, consumado es, para que ya no haya más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más drama, porque todo esto habrá llegado a la conclusión y tú vendrás a rescatar a tu pueblo. Ayúdanos a estar preparados, ayúdanos a preparar a otros y que de esa manera junto a nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en fin, todo el que podamos impactar, juntos vayamos a la Canaán celestial. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 26 de febrero. Si me adoras. Esto se va poniendo todavía más interesante en el marco de esta lección número 9, el conflicto cósmico, con el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza.
un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.